sean pues todos bienvenidos a esta conferencia que ha sido denominada Manejo Eficiente de las Variables Radiación, Agua y Nutrientes para aumentar el rendimiento en cultivos extensivos como los cereales, ¿verdad? En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de tener con nosotros al doctor Daniel Calderini de la Universidad Austral de Chile. Vamos a hablar un poco de su currículum antes de que tengamos la intervención de su conferencia. Y pues le comentamos que el doctor Calderini él es profesor titular del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal, esto de la Universidad Austral de Chile. También él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Agropecuarias de la misma universidad. Comentar también que él posee estadías científicas y periodos sabáticos en diferentes organizaciones. Además, tiene pues como especialidad la fisiología de cultivos, generación de rendimiento, peso de grano e interacción entre peso y el número de granos, especialmente en cereales, invierno-primaverales y en los últimos años en girasol, cosal, canola y leguminosas de grano. Además, él ha hecho más de 60 publicaciones en revistas internacionales indexadas. Asimismo, pues ha obtenido premios importantes como el Premio a la Amistad de la República Popular de China en Beijing en el año 2012. Además, él es miembro del comité editorial del FAI Corps Research, director también de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Agrarias. Además, es director del programa de doctorado de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Agrarias y director de tesis, maestrías y doctorados de becarios postdoctorales, así como también ha sido orador invitado a conferencias internacionales de diferentes países. Así que de esta forma le damos la más cordial bienvenida al doctor Calderini, quien nos acompaña esta mañana. Muchas gracias por la presentación generosa, Nancy. Muchas gracias también por la organización. A todos los que tuvieron que ver con la organización, tuvimos algunos inconvenientes. La primera reunión organizada entre CONACYT de El Salvador y CITED, pero tuvieron la excelente voluntad de reprogramarla y que podamos encontrarnos hoy. Entonces estoy profundamente agradecido a las autoridades de CONACYT y todos los que intervinieron para que esto sea posible. Muchísimas gracias entonces por la presentación y otras personas con las que me he estado comunicando, como Alma Demi, etcétera, todos estos días para esta organización. Entonces, podría comenzar con la presentación. Voy a compartir pantalla, entonces, y comenzamos. Sí. Permítanme. Bien, ya han presentado el tema que nos convoca, que es el de manejo eficiente de las variables de radiación, agua y nutrientes para aumentar el rendimiento en cultivos extensivos. Está focalizado en cereales, pero hay ejemplos de algunos otros cultivos, ¿sí? La estructura de la presentación consta de determinantes del rendimiento de los cereales, y esto es general para los cultivos de granos, la captura de radiación y su importancia para el rendimiento, el agua, disponibilidad, captura y transpiración de los cultivos de cereales, pero también hay ejemplos de otras especies como maravilla o girasol, según dentro de Latinoamérica utilizamos a veces distintos términos para cultivos o procesos u órganos de las plantas. Y por último, para cerrar, la disponibilidad de nitrógeno y su uso eficiente.
Comenzaré entonces con los determinantes del rendimiento. Ustedes bien saben, tenemos distintas aproximaciones al rendimiento. La que voy a presentar ahora tiene que ver con los componentes numéricos, el número de granos por unidad de superficie y el peso de los granos. De esos componentes, ustedes lo que están viendo en esta figura es la relación entre el rendimiento y el número de granos. Y como pueden ver, el 95% de los datos han sido del rendimiento, es explicado por el número de granos. En otras palabras, quiero resaltar que este componente es central en la determinación del rendimiento, y acá tenemos cultivos de trigo, cebada, triticale, pero también ocurre con muchos otros cultivos de granos, por supuesto. Y esto correspondió a un experimento que hicimos en Valdivia, pero otro experimento también realizado en Valdivia con trigo y distintos niveles de fósforo. Pueden ver ahí los círculos blancos, lo voy a cambiar. Y a pesar de que es otro experimento, ustedes pueden ver que el número de granos explicó muy bien y se suman a la relación. Entonces, por eso la importancia. Eso no descarta que en algunas situaciones el peso de los granos, y yo trabajo en peso de granos, pero en algunas circunstancias el peso de los granos nos explique el rendimiento, pero son más las excepciones que las reglas en ese respecto. Y acá datos de Susana Valle, que está en el auditorio de esta presentación. Estos son datos de su tesis doctoral, esto es rendimiento en función del número de granos, en 2 genotipos de trigo que estuvieron en distintas condiciones de toxicidad de aluminio. Entonces, no solamente en condiciones potenciales, como las que vemos aquí, sino en condiciones con toxicidad de aluminio, también el número de granos es capaz de explicar el rendimiento. Y les había dicho que había algunas otras especies. Estas son 2 especies, cada uno de los símbolos corresponden a una especie distinta, arveja y lupino en este caso, y es también la relación entre el rendimiento y el número de granos. Por lo tanto, reafirma la importancia de este componente numérico del rendimiento. Si lo vemos en trigo, el número de granos se determina en un extenso periodo del ciclo de cultivo, y es tan difícil de comprenderlo a través de sus subdeterminantes o subcomponentes como el rendimiento en sí. Sin embargo, sabemos desde hace muchos años, desde el 85, de un paper de Tony Fisher que nos ha iluminado todo este tiempo, y sigue activo Tony, trabajando aunque esté jubilado, que el número de granos, si estos son experimentos en que se sombreó el cultivo de trigo en distintos momentos, la línea punteada roja es el momento de 50% de floración, y hay un periodo en que el cultivo es más sensible a cualquier estrés. A ese periodo, que lo denominamos entre 20 días previos y 10 días posteriores a la floración, lo consideramos el periodo crítico para la determinación de este componente del rendimiento tan importante. Entonces, existe una ventana de tiempo que tenemos que tener presente, y que tenemos que apuntar a que esté en las mejores condiciones el cultivo para lograr acercarnos al rendimiento potencial del ambiente en el cual está creciendo nuestro cultivo. Eso tiene que ver con el crecimiento de las espigas en ese periodo que denominamos crítico alrededor de la floración. Hay muchos indicadores acá, pero solo concéntrense en el crecimiento de las espigas. ¿Sí? Esto está desarrollado, lo tomé del libro Crop Physiology, Case Histories for Major Crops, que ha
ha sido publicado el día de ayer. Y Víctor, paso el anuncio si quieren verlo de esa manera, pero se tratan 22 cultivos y mucho de lo que, más de lo que voy a mostrar acá, por supuesto, está desarrollado en este libro que hemos editado entre el doctor Víctor Sadras de Australia del Sur y yo. ¿Qué está pasando con el crecimiento de las espigas? No voy a entrar en detalles, hay algunas fotos que son muy detalladas, no voy a entrar en ese grado de detalle, sino transmitirles los principales mensajes de estas imágenes. En trigo, estas son las flores, y esto es la evolución floral que se va dando a lo largo del tiempo. La cantidad de flores que lleguen a este estadio de flor fértil, debido a la escala de Waddington, se llama Waddington 10 o W10, esas flores van a dar lugar a los granos. Esto es lo que está ocurriendo en ese periodo crítico y por eso la importancia que tiene. No solo el periodo crítico es para el cultivo de trigo. En años posteriores, siguiendo las investigaciones de Tony Fisher, Daniel Miralles con Ari Navarreta, que fue un estudiante de doctorado de Daniel en la Universidad de Buenos Aires, lo evaluaron para cebadas de 2 y 6 hileras. Y ustedes pueden ver que también existe un periodo crítico, es inmediatamente anterior a la floración, y hay una diferencia entre cebadas de 2 y 6 hileras. Como les dije, los mensajes principales son los que voy a destacar, no voy a entrar en detalle, pero si ustedes tuviesen preguntas sobre cualquiera de las cosas que veamos, las hacen al final de esto o me envían un mail, nos comunicamos de alguna manera. Gracias. También hay un periodo crítico en el cultivo de maíz, trabajado por María Otegui y Bonhomme. En Francia fue realizado esto. Y estamos hablando de unos, alrededor de la floración, de la aparición de estigmas de la floración femenina, unos 230 grados día previos a la aparición de estigmas, o silking en inglés, y 100 grados días posteriores. O sea que hay también para el cultivo de maíz una ventana de tiempo en la cual se determina el número de granos, ¿sí? Y como les dije, esto no es un atributo exclusivo de los cereales, sino que pueden verlo ahí, periodos críticos de trigo, cebada, maravilla o girasol, maíz, soya o soja, como prefieran llamarle, arveja, lupino, ¿sí? Y eso es garbanzo. Cuidado en las comparaciones. Lo que sí sabemos, todo esto pertenece a experimentos independientes y separados. Por lo tanto, el grado de sensibilidad no lo podemos comparar directamente con esta imagen, porque las condiciones de cultivo no fueron, ni los ambientes, ni los tratamientos muchas veces fueron exactamente los mismos. Sí, lo que podemos comparar es el momento de ocurrencia del periodo crítico. Y todos estos cultivos muestran periodo crítico y recientemente para canola se determinó el periodo crítico, no está incluido en esta imagen. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué relaciones funcionales hay que habiliten un mayor o menor número de granos? Estos datos corresponden a trigo. El número de granos se relaciona muy bien, como ven aquí, en experimentos distintos, realizados por Sandaña y Pinochet y Lázaro, en Chile y en Argentina. O sea, 2 experimentos totalmente separados, distantes en espacio y tiempo, ¿sí? Y en genotipos y condiciones ambientales. A pesar de eso, todos los datos se suman a la misma relación lineal
con el peso de las espigas. Esto es el peso de las espigas al momento de antesis o floración. Y el peso de las espigas se relaciona con la tasa de crecimiento del cultivo en ese periodo crítico. Entonces, remarco, las condiciones en las cuales esté el cultivo, en este caso de trigo, en ese periodo crítico, son sumamente relevantes para obtener mayor cantidad de biomasa en las espigas y mayor número de granos. Pero no solo pasa eso en trigo, aquí tienen un ejemplo en el caso de arveja. Esto es número de granos por planta, cuidado con eso, y tasa de crecimiento por planta también. Pero fíjense, los autores, Víctor Sadras y Fernanda Drexler, evaluaron distintos experimentos, controles con déficit hídrico, estrés térmico y otros experimentos, y encontraron una relación lineal que la tasa de crecimiento, en este caso por planta, en el periodo crítico es clave para la obtención del número de granos. Continuaré con captura de radiación y rendimiento. La producción de biomasa la podemos descomponer en dos factores o indicadores fisiológicos principales. La radiación interceptada, aquí son, la radiación interceptada a su vez está descompuesta en dos, perdónenme, la radiación incidente por la captura de radiación por el cultivo, que llamamos la eficiencia de intercepción de esa radiación incidente, y la eficiencia en la cual se convierte la radiación capturada por el cultivo en biomasa, la eficiencia de uso de la radiación. Y la radiación interceptada, como les dije, la radiación incidente por la eficiencia de captura por parte del cultivo de la radiación, y nos vamos a centrar en esto. No voy a desarrollar el tema de la eficiencia de uso, sino la captura de radiación por parte del cultivo. Eso es para que lo vean en inglés. En la literatura inglesa encontrarán esos indicadores, simplemente por eso. Fíjense, aquí tenemos, para el caso de trigo, ¿sí?, el rendimiento en función de la biomasa. Todo es a cosecha, la biomasa a cosecha. El rendimiento, por supuesto, es a cosecha. En tres cultivos, trigo, cebada y triticale. Fíjense, solo muestro los datos de un par de casos en trigo, eran distintas situaciones de cultivo en el mismo experimento, no voy a entrar en detalles en eso, pero fíjense, cuanto mayor biomasa logró y más rendimiento obtuvo, capturó más radiación, que la medimos en unidades de energía, megajoule, por unidad de superficie, por metro cuadrado. Más captura de radiación, más biomasa, más rendimiento. Menos captura de radiación, menos biomasa, menos rendimiento. Y esta es la eficiencia de intercepción de radiación, o lo que es lo mismo, la fracción de radiación interceptada. Estos son datos del sur de Chile, de Valdivia. Este es un trigo primaveral, ustedes tienen toda la fenología en la parte inferior, y ustedes pueden ver el momento de floración o antesis con la flecha y cómo llega el cultivo. Llega con el IAF crítico, o sea, capturando toda la radiación. Eso nos tiene que importar mucho, que llegue al periodo crítico, que se inicia unos 20 días previos a la floración, con la captura total que indicamos que es el 95%, porque hay una fracción de un 5% de radiación difusa. Pero captura, o sea, cobertura total del cultivo, muy importante para el periodo crítico. También datos de estos los pueden encontrar en el libro que hacía mención anteriormente. Y acá, factores que modifican la captura de radiación. Tenemos genotipo, ¿sí? Son distintos cultivares, son cultivares de alguno antiguo,
otros menos antiguos, librados en Chile, ¿sí? Las flechas indican el momento de antesis o floración, tenían ciclos muy parecidos, y algunos genotipos logran mayor captura de radiación, como en este caso el cultivar Otto, por encima de los otros cultivares. Llega en mejor condición al periodo crítico. Entonces, uno de los factores a considerar es el genotipo. El otro factor es la fecha de siembra. Esto está acumulado desde días de emergencia. Por supuesto que no se superpusieron totalmente el ciclo en el tiempo, está forzado porque contamos el tiempo desde la emergencia. La emergencia ocurrió en distintos momentos para la siembra 1 y la siembra 2. Pero fíjense, llegó a floración en esta situación de la siembra temprana, capturando prácticamente el total de la radiación. La otra llegó en menos tiempo, no voy a entrar en discusiones por qué es el menos tiempo, eso llevaría más información dentro de la presentación y ya es suficiente con la que tenemos, pero si lo quieren lo conversamos. Llega a floración en menos tiempo y con menos captura de radiación, ¿sí? Un 70% de la radiación incidente. Cuidado con estos factores cuando nos retrasamos en la fecha de siembra. Y densidad de siembra, también la densidad de siembra modifica la captura. Estos son unos experimentos bastante particulares porque la densidad es muy baja en este caso, una densidad convencional de 300 plantas versus 45 plantas. Claro, la decisión de densidad de siembra también influye en la captura de radiación. Y acá tenemos otro caso, ¿sí?, de fecha de siembra. En este caso, en trigo y cebada, lo que ustedes ven es similar a lo que veíamos anteriormente, diferencia en la cantidad de tiempo hasta floración, menos tiempo en la fecha más tardía, y menos captura de radiación en los dos casos, en trigo y cebada. ¿Tiene eso consecuencias sobre lo que nos importa como productores? Por supuesto, tiene consecuencias sobre la captura de radiación, lo tienen aquí, la biomasa, que es menor la captura de radiación, con el retraso en la fecha de siembra, menor la cantidad de biomasa producida y menor el rendimiento en ambos cultivos. Entonces, tenemos que manejar muy bien el cultivo para lograr la mayor captura de radiación y el mayor rendimiento. Pasa algo similar en el cultivo de maíz, y esto también lo desarrolló María Otegui en el libro Crop Physiology. En línea punteada, no les voy a mostrar, no voy a hacer hincapié en cada uno de los detalles. Esta es la marcha del índice de área foliar del cultivo de maíz, en términos generales, por supuesto, y la fenología del cultivo de maíz, y en el periodo crítico de maíz, que abarca también el periodo de protandria, floración masculina, que se adelanta a la floración femenina, y este periodo, el intervalo de tiempo en maíz, es sumamente importante, como han demostrado investigadores como Bolaños y Edmis del CIMIC, hace varios años, del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Por eso tenemos como en el manejo del cultivo maximizar la captura de radiación. Agua y su uso eficiente. Aquí tienen situaciones de distintos cultivos, maravilloso girasol, soya o soja, como prefieran llamarle, maíz y trigo en dos localidades. La mayor parte de las localidades son localidades de Argentina, de la provincia de Córdoba, el centro del país, para que se ubiquen. La cantidad de precipitaciones puede estar en 700 y 800 milímetros, y un clima templado a templado cálido.
Y la otra ubicación de trigo en Balcarce, sudeste de la provincia de Buenos Aires, un clima mucho más marítimo, está muy cerca del mar, condiciones más frescas y demás. Y lo que estamos viendo acá es la evapotranspiración acumulada del cultivo medido en milímetros, o sea, toda el agua que se evapora de la superficie del suelo, más la que transpira el cultivo. Y ustedes, hay 3 cultivos de verano y un cultivo que es trigo invierno-primaveral. En todos los casos, el aumento en la evapotranspiración en función de la cantidad de días desde la siembra. Por supuesto que no se siembran juntos, esto es acumulado desde el día de la fecha de siembra, pero con fechas de siembra diferentes entre ellos, ¿sí? Es para tener una visión general y hablar de evapotranspiración. Acá un trabajo de hace muchos años, para los jóvenes muchísimos años, de French and Schultz, que fue pionero en Australia. Piensen que Australia tiene un régimen generalmente de clima mediterráneo, con precipitaciones que se concentran en el invierno, en el otoño-invierno, perdón, y disminuyen hacia la primavera y muy poco en verano. Entonces los productores y todo el mundo pensaba el agua como limitante en la producción de los trigos australianos. Y esto es el rendimiento en función del agua consumida, podríamos decir, ¿sí? Y ustedes pueden ver la línea de borde, generaron estos autores, que es el máximo rendimiento para una determinada cantidad de agua evapotranspirada o consumida. Y eso da una eficiencia de uso de agua de 20 kilos de rendimiento por hectárea por milímetro de agua evapotranspirada. Pero fíjense que la mayoría de los datos, por más que tuvieran, por ejemplo, 300 milímetros en el ciclo, estaban lejos del rendimiento que podían haber logrado. Hay muchos factores que intervienen acá. El mensaje de esto es cuidado con cómo no pensar solamente estoy limitado por agua, sino cómo es el manejo que se le está dando al agua y al cultivo en sí, porque hay muchos casos en que a pesar del agua, esto no nos dice cómo estuvo distribuida el agua, ni otras cosas, pero pueden ser pérdidas por escorrentía del agua y muchos otros problemas. Pero nos dio una voz de alerta de no pensar solamente cuántos milímetros, sino cómo lo aprovecha el cultivo. Y acá tenemos el caso de maíz. Solo nos vamos, no voy a hacer referencia a mucho de esta información, simplemente hay 3 condiciones. Una, línea completa, bien regado, con un déficit moderado y un déficit hídrico más severo. 3 situaciones. Y esto es la marcha del índice de área foliar en función del tiempo, medido en días del cultivo de maíz. No hay problemas al principio, pero comienza a haber problemas con los niveles de índice de área foliar de 4 o superiores, y fíjense cómo cae el índice de área foliar producto de la limitación hídrica. ¿Qué consecuencia tiene esto? Lo que vemos en la otra figura. La eficiencia de intercepción, o sea, la captura en porcentaje, o entre 0 y 1, de el nivel de radiación. Fíjense, tienen la situación sin limitación hídrica en la cual mantiene la captura de radiación hasta el fin de ciclo. La flecha indica el momento de silking, clave para el cultivo de maíz. Y fíjense las otras situaciones en las que pierde índice de área foliar y consecuentemente captura de radiación.
por ahí está pasando principalmente el efecto. Y en esta otra figura pueden ver la cantidad de radiación interceptada acumulada y el agua transpirada por el cultivo, que en la medida que el agua es más limitante, ambas variables se ven afectadas. No voy a entrar en detalles en esto, hago hincapié en el efecto del agua sobre la captura de radiación. Y esto es para mostrarle la diferencia. Este es el experimento clásico de Bolaños y Edmis de hace muchos años, en líneas, son distintas familias de líneas de maíz, de CIMMYT, y cuando estuvieron bajo riego, lo que miden acá es el intervalo entre floración masculina y femenina, lo cual es muy importante para determinar el número de granos en este cultivo, ¿sí? Entonces, las que estuvieron siempre bajo riego no mostraron mucha dispersión, pero bajo estrés, imagínense que no puede haber fecundación con 40 días, ni con 30 días, ni con 20 días de intervalo entre que está disponible el polen y están disponibles los estigmas de las flores femeninas de maíz. Por supuesto, esto tiene una caída abrupta en el número de granos y el rendimiento. Entonces, los mismos genotipos, y esto es importante tenerlo en cuenta, no discriminaron prácticamente en tiempo, con muy poca, una ventana de tiempo muy pequeña para este intervalo, cuando estuvieron bajo riego, pero lo hicieron de forma muy marcada bajo estrés, excepto un grupito que se comportó muy bien en ambas situaciones. Esta es biomasa aérea en función de la evapotranspiración del cultivo. También en el cultivo de maíz con secano y riego. Fíjense, logra mayor cantidad de biomasa y también rendimiento, no está el dato de rendimiento acá, con riego que con secano. Pero la diferencia no es tan importante. Y si ustedes hacen la cuenta, las pendientes, que son las eficiencias, son prácticamente iguales. Pero si ustedes hacen la cuenta de cuántos milímetros evapotranspiró, bajo riego fueron 600. Bajo secano fueron 400. Lo que indica este intervalo es el agua evaporada de la superficie del suelo. 100 milímetros secano, 200 milímetros en el caso de riego. O sea, 100 milímetros, el doble de agua para obtener esta pequeña diferencia de biomasa. ¿Qué pasó? Se manejó mal el agua y mucha de esta agua se perdió por evaporación del suelo. ¿Cuál es el mensaje? Cuidado con el manejo del agua. No es solamente una cantidad de milímetros, ¿sí? No quiere decir que en todos los casos riego secano ocurra esto. Yo lo que estoy tratando de resaltar aquí es cómo manejar el agua, ¿sí? Cómo hacer que no se pierda. Agua que no se transpira no sirve para el rendimiento. Entonces, cómo manejar el cultivo para que no se pierda de la superficie del suelo. Rápida cobertura o lo que en muchos lugares se usa, no tanto con maíz, pero sí con otros cultivos, siembra directa, cobertura del suelo, etc. Esto es en girasol. En otro cultivo también la línea borde del rendimiento para la evapotranspiración. Y otra vez nos encontramos que a pesar de tener la misma cantidad de milímetros evapotranspirados, esta situación, son situaciones de campo y de distintos países, como pueden ver acá. Esta situación logró muchísimo menos, la mitad prácticamente, o esta logró la mitad de rendimiento que esta otra, a pesar de tener la misma cantidad de agua evapotranspirada.
¿Qué quiere decir eso? Que hubo una buena cantidad de agua que se perdió del sistema, puede ser por evaporación, puede ser por movimiento superficial, puede ser por movimiento más en profundidad, pero se perdió del sistema y no la pudo aprovechar el cultivo. Y acá vamos a hacer un análisis que hicieron los autores. Grassini lo hizo con un grupo en Girasol, también es el mismo trabajo. Rendimiento en función de un balance hídrico simple. ¿Sí? Agua, tomémoslo como agua evapotranspirada con un balance simple, no voy a entrar en detalles. Esta es la línea borde. Algunos cultivos, algunas situaciones lo alcanzaron la línea borde, otros no lo alcanzaron, a pesar de tener un balance hídrico muy favorable. Achicaron la relación cuando los autores, cuando en lugar de considerar este balance hídrico simple de agua durante el ciclo de cultivo, lo consideraron como la evapotranspiración de la estación de crecimiento. Mire cómo se alinean los datos, se pierde la dispersión. ¿Qué quiere decir? Que si consideramos la evapotranspiración en lugar de un balance hídrico muy simple como era las precipitaciones más el agua que estaba disponible en el suelo al comienzo, a la siembra, mejoramos el entendimiento de lo que está pasando con el rendimiento. Y el último paso que nos explica muy bien el rendimiento es la transpiración del cultivo durante la estación de crecimiento. En otras palabras, lo que es clave para el rendimiento es cuánta agua transpira el cultivo. En estas otras situaciones hay mucha del agua, una proporción importante del agua no fue transpirada por el cultivo. Y ahí tenemos, por supuesto, no sé qué, ni los autores pueden saber en algunos casos, son datos de campo, qué pasó en cada una de las situaciones. En algunas de ellas sí tienen conocimiento, pero no en todas. Lo que tenemos que hacer en el manejo del cultivo es identificar cuáles son los problemas que hacen que en lugar de ser transpirada por el cultivo, se pierda de alguna otra manera el agua. Fundamental eso. Y el último punto tiene que ver con el nitrógeno y la productividad. Estos datos provienen de la cuenca del Mediterráneo, ¿sí? La cuenca del Mediterráneo que tiene que ver con el sur de Europa, el oeste de Asia y el norte de Francia. Cuando hablamos de condiciones mediterráneas es porque tenemos de referencia esto. Hay otros lugares del mundo que tienen condiciones mediterráneas. ¿Cuáles son típicas las condiciones mediterráneas? La concentración, como comenté anteriormente, de las precipitaciones en el otoño-invierno y los déficits hídricos entrada la primavera y el verano. Y la irregularidad, la otra variable importante es la variabilidad de las precipitaciones entre los años. Otras zonas del planeta donde se dan condiciones mediterráneas las tienen acá. Australia, en realidad hay varios lugares de Australia donde se da esto. El sur de África, en Sudáfrica. Chile es un ejemplo, la zona central de Chile es un ejemplo de zona mediterránea. Y California, en Estados Unidos. ¿Sí? Hay algunas otras zonas, pero no voy a entrar en detalle. ¿Sí? Lo que está en cada una de las gráficas es cómo se distribuyen las precipitaciones a lo largo del año. Esto es típico mediterráneo, este también.
Bien, lo que voy a hacer referencia ahora de rendimientos viene de experimentos en campos de productores realizados por Gustavo Schlaffer de Lleida, de España, o Cataluña, como prefieran mencionarlo. Rendimiento en países mediterráneos como Grecia, Italia, España, del lado de la parte sur de Europa, y del norte de África, Jordania, Marruecos, Siria, Túnez, generalmente con niveles de rendimiento más bajos, ¿sí? Potenciales más bajos. Y lo que muestra esto es el desvío estándar, la variabilidad de los rendimientos entre años. Fíjense que en el norte de África hay mucha variabilidad de rendimientos entre años comparativamente con el sur de Europa. Bueno, eso se debe a muchas cuestiones, las cuestiones ambientales, por supuesto, pero cuestiones de manejo, etc. No vamos a entrar en detalles en eso. ¿Qué les quiero mostrar? ¿Por qué fue esta introducción? Esto es, lo que hicieron en este trabajo, el grupo de Gustavo, y bueno, esto era un proyecto grande de la Unión Europea, vinculación con la cuenca del Mediterráneo. Entonces, a los productores le dijeron, mire, usted haga su manejo tradicional con nitrógeno y una parte de su campo la vamos a manejar, usted va a hacer el manejo que nosotros le vamos a sugerir de nitrógeno y el resto lo hace como usted decide todos los años el manejo de nitrógeno. Piensen que en la cuenca del Mediterráneo, ya lo han visto, los rendimientos son bajos, hay limitación de agua. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Para qué vamos a fertilizar con nitrógeno si la limitante está pasando por otro lado? Bien, entonces lo que hicieron con los resultados, y este no es ningún aviso a favor de ninguna empresa de fertilizantes ni nada, son datos de ciencia, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta los impactos ambientales, por supuesto, los costos de producción, muchas cosas, pero a lo que apunto es a lo siguiente. Estos son los rendimientos con el programa de fertilización que les sugirió el grupo de Gustavo y los rendimientos sin la fertilización que hacían los productores. Lo que se muestra acá es la línea 1 a 1 punteada, que quiere decir que a 1 tonelada por hectárea le corresponde 1 tonelada por hectárea de la otra variable, ¿sí? Y estos son los resultados de todos los experimentos que hicieron. Como pueden ver, la recta de ajuste y los puntos, la mayoría de los puntos están por encima de la línea 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que fue más conveniente fertilizar con nitrógeno que no fertilizar estos experimentos o estas producciones de trigo en las márgenes del mar Mediterráneo. Algunos, en el peor de los casos, no hubo diferencia entre las situaciones, pero en muchos casos sí hubo mejores rendimientos con fertilización. Cuidado, las fertilizaciones tienen que ser racionales, no estamos hablando de poner 500 kilos de nitrógeno por hectárea, ni muchísimo menos. Simplemente, algunas visiones que tenemos incorporadas de ¿para qué vamos a hacer eso si no vale la pena porque la limitante pasa por otro lado? Y muchas veces es un preconcepto que tenemos, se ven rebatidas por investigaciones. Otra vez, no estoy hablando de tenemos que fertilizar todo, cuidado con eso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en muchas situaciones, aún en situaciones de niveles de rendimiento, estamos viendo niveles de rendimiento acá menores a 2 toneladas por hectárea, aún así
no estamos haciendo un buen manejo de los recursos en general. En este caso, recurso nitrógeno. Y acá tenemos las dinámicas de biomasa, de nitrógeno, fósforo y potasio en trigo, ¿sí? Estos son datos de Dante Pinochet, que también forman parte de uno de los capítulos, el de trigo del libro. Esta es la biomasa del cultivo, la dinámica de la biomasa en distintos órganos. En color amarillo son los granos, en color verde son las hojas, los tallos en azul, etc. ¿Cómo es la dinámica del nitrógeno, del fósforo y del potasio? Ustedes pueden ver que una gran cantidad del nitrógeno a cosecha se acumula en los granos. Pero fíjense, el aumento nos dice cuánto es la absorción. Todo lo que está por debajo de esta línea es nitrógeno que se removilizó de otros órganos hacia los granos. Esto nos dice cuándo debe estar disponible el nitrógeno. Fíjense la tasa de aumento o de captura de nitrógeno por parte del cultivo, que es muy alta la tasa, entonces hay que administrar bien los momentos en los cuales se da el nitrógeno al cultivo o se fertiliza en algunos casos para cumplir con la demanda. Algo parecido pasa con el fósforo y con el potasio, ¿sí? Tienen mucha menos movilidad estos dos elementos en el suelo, y fíjense que de todos los tres elementos que se analizan acá, la partición de potasio a los granos es mucho menor, lo que quiere decir que los residuos conservan una gran cantidad de potasio, que si los incorporamos al suelo o los mantenemos según el manejo que se dé, vuelven al sistema, y acá nos estamos llevando una gran cantidad de nitrógeno y una gran cantidad de fósforo con los granos. Otra vez, es una visión general, no voy a entrar en puntos particulares porque lamentablemente no nos da el tiempo para todo eso. Y acá tenemos dinámicas de nitrógeno. De nitrógeno, es que me bajan cartelitos que ustedes no ven cuando muevo el cursor a veces. Dinámicas de biomasa, de nitrógeno, fósforo y potasio, bajo dos disponibilidades de nitrógeno para el cultivo de maíz. Entonces, dependiendo de la disponibilidad de nitrógeno, se está condicionando las dinámicas de otros nutrientes y, por supuesto, la biomasa. Otra vez, no voy a hacer referencia específica a esto, sino que tenemos que tener en cuenta estas dinámicas para nuestras estrategias de manejo de los cultivos. El número de hojas y el área foliar del maíz. Número de hojas, los nutrientes en general, el nitrógeno en particular en este caso, tienen poco efecto sobre el desarrollo entendido como etapas fenológicas o tasa de aparición de hojas en este caso. Sí tiene efecto sobre el área foliar, un indicador neto de crecimiento del cultivo. Y estas son las superficies de cada una de las hojas en el cultivo de maíz con distintos niveles de fertilización nitrogenada. Fíjense, al principio, esto es área foliar, no es tiempo, pero sí sabemos que la primera hoja aparece primero, después la segunda, y así sucesivamente. Las primeras hojas, que tienen muy poca superficie, prácticamente no muestran diferencias entre los tratamientos nitrogenados, pero sí las siguientes. Entonces, si el cultivo no tiene la provisión de nitrógeno, cuando llega a la expansión de estas hojas, estará limitado y tendrán menos superficies que los que tuvieron una mayor disponibilidad de nitrógeno. Esta diferencia
se traduce en distinto índice de área foliar, distinta captura de radiación por el cultivo, llega en distintas condiciones al periodo crítico y por supuesto todo eso impacta en el número y el rendimiento, número de granos y el rendimiento del cultivo. Acá la marcha o la dinámica y la partición, cómo se distribuye, esto está en datos de porcentaje, cómo se distribuye el nitrógeno en el cultivo de maíz. Y otra vez vemos lo que veíamos en el cultivo de trigo. Lo que está por encima de esta línea es, a este momento tenía este nivel de nitrógeno. Por encima de esta línea es lo que absorbió, principalmente, fíjense, el cultivo está en R2, ¿sí? Un poco más, comenzando el llenado de granos. Fíjense, la cantidad de nitrógeno absorbida es limitada post-floración. Pasa lo mismo que veíamos anteriormente. Y una gran cantidad del nitrógeno que va a los granos, que se llevan todo esto, es removilizado. Entonces, esto, si hacemos una aplicación tardía de nitrógeno, no va a tener efecto. Hacemos una aplicación por acá, cuando está esta hoja. No va a tener mucho efecto sobre el área foliar, ya perdimos parte del área foliar, y si es tardía va a tener muy poco efecto sobre el rendimiento, y solamente podremos actuar sobre la concentración de nitrógeno en los granos. Estas gráficas tal vez son un poquito más indirectas para entenderlas. Estos son modelos de simulación. ¿Por qué muestro esto? Tenemos una herramienta muy valiosa que son los modelos de simulación para calcular probabilidades. ¿Por qué? Porque si usamos una serie histórica de muchos años, 30 años, por ejemplo, podemos evaluar. Esto es una localidad, esta es una serie de suelos, estos son porcentajes de carbono en el suelo y este es un híbrido de maíz. Esto se hizo hicimos hace varios años en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto es un genotipo ya que no se utiliza. Entonces ustedes pueden saber con esto, y se implementó en el norte de la provincia de Buenos Aires y tuvo mucho éxito, el rendimiento, esto es maíz, en kilos por hectárea en función del nitrógeno disponible en los primeros 60 centímetros del suelo. Todo esto hecho con modelación, modelos de simulación, contrastado contra datos reales, ¿sí? Pero los resultados que muestro son de modelos de simulación. Esta es la media que se obtuvo y esto es un desvío estándar a cada lado. Esto nos da la posibilidad, un modelo de simulación, ver cómo se distribuye a lo largo de los años. Y lo que tenemos a la derecha es la probabilidad acumulada en función del rendimiento. No es una gráfica común de ver y lo entiendo. No tengo mucho tiempo para desarrollarla, simplemente para plantear la inquietud para aquellos que no hayan utilizado esta aproximación a través de los modelos de simulación. Y se probaron con distintos niveles de disponibilidad de nitrógeno, de 85 kilos por hectárea, 110, 135, 160. Cada una de las líneas indica eso. ¿Qué me dice? Que en la mitad de los años, y ya sé qué probabilidad tengo, con 85 kilos de nitrógeno por hectárea, una disponibilidad de nitrógeno de ese nivel, obtendré rendimientos inferiores a 10.000 kilos por hectárea, pueden ser más o menos 8.000 ahí, pero si la disponibilidad de nitrógeno fuera de 135 línea punteada, en la mitad de los años, con esa disponibilidad de nitrógeno, para esa localidad y con ese clima, etcétera, etcétera,
superarán los 10.000 kilos por hectárea. Y así pueden hacer el análisis probabilístico. Entonces, ¿qué es lo importante? Que quien toma la decisión sabe a qué probabilidad de rendimiento se enfrenta. O lo contrario, me propongo obtener un rendimiento de maíz de 10 toneladas por hectárea. ¿Qué probabilidad tengo de obtener ese rendimiento si utilizo una disponibilidad de nitrógeno para estos casos de 85 kilos por hectárea, de 110, etcétera, etcétera? Eso será lo que ustedes impongan cuando hacen la corrida del modelo de simulación. Pero la ventaja es esa, la probabilidad. Tenemos un grado de certidumbre, ¿sí? O disminuimos la incertidumbre a través de esto. Y para cerrar, el cultivo de maíz es muy particular. Y acá lo que tienen, solo quiero mostrar rendimiento, que son los símbolos abiertos o los círculos blancos, como prefieran. Una siembra, esto es maíz, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál el rendimiento? Lo leemos de este lado. Fíjense que el rendimiento en siembras tempranas, o sea, de septiembre para nuestro hemisferio, para esta localidad, obtuvieron estos rendimientos, 13 toneladas, podremos decir, más o menos, y con retraso en la fecha de siembra, como sabemos, los rendimientos fueron menores, mucho menores los rendimientos. ¿Pero qué implica esto? Es otra figura compleja. Yo lo que les voy a decir, que en una siembra temprana el mayor rendimiento se obtuvo con una densidad de plantas de 116.000 plantas por hectárea. Para obtener el máximo rendimiento en una fecha tardía, se debió reducir prácticamente a la mitad la densidad de plantas. ¿Qué apunto? Maíz tiene un comportamiento muy particular con respecto a la densidad que no lo encontramos en otros cultivos. En muchos tenemos que aumentar la densidad de siembra. Si hacemos eso en maíz, castigamos más el rendimiento, más de lo que está castigado por el retraso en la fecha de siembra. Cuidado con eso, porque eso implica cuántos recursos va a utilizar el cultivo. ¿Sí? Y para cerrar entonces, como les decía, las conclusiones. El periodo crítico es la base de las decisiones del manejo del cultivo. La radiación interceptada y lograr el IAF crítico al comienzo del periodo crítico del cultivo son la clave número de granos y rendimiento potencial. Después pueden ocurrir otras cosas, por supuesto. Podemos tener tendedura o acame en el cultivo de trigo, ¿sí? Hay contingencias, por supuesto, por eso hablo de rendimiento potencial, pero si no tenemos esas contingencias, va a depender el rendimiento del IAF crítico al comienzo del periodo crítico. El manejo del agua y el nitrógeno deben tener por objetivo maximizar el agua transpirada por el cultivo y minimizar el agua evaporada del suelo. Los modelos de simulación son una herramienta útil para evaluar las estrategias de fertilización. Y a todos, muchísimas gracias por su atención, por su tiempo y por escuchar esta presentación. Nada más. Si hay preguntas, si prefieren, dejo de compartir pantalla o si lo prefieren, podemos compartirla. Tengo que volver al cursor y ahí está. Dejo de compartir, si es necesario, la comparto de nuevo. Nuevamente, gracias a todos ustedes.
no te escucho, Nancy. No sé si tienes... Disculpa, Nancy, no te escucho. No sé si tienes activo el micrófono. Hola, buenas. Muchas gracias, Ahora sí, doctor ahora sí. Calderini, por su participación. Para nosotros ha sido un gusto. Quisiéramos saber si alguna de las personas de la audiencia tiene alguna duda o consulta con respecto a la presentación que acaba de realizar el doctor Calderini. Pueden realizarlo por el chat o directamente pues damos la oportunidad de que puedan abrir su micrófono y hacer la pregunta. No tenemos preguntas de parte de todas las personas que han participado este día con la ponencia del doctor Calderini. Acá tenemos una que dice de parte de el señor Adolfo Pacas. Doctor Calderini, ¿cómo afecta los efectos de cambio climático en función de la transpiración y floración de espigas? Ajá. Bien, el cambio climático impone temperaturas más altas. Generalmente, la temperatura de los granos puede estar a unos 5 grados por debajo de la temperatura ambiente, ¿sí? Si está con buena agua. Recuerden que durante el llenado de granos es clave la temperatura para la duración del periodo de llenados. Entonces, hay una relación inversa entre el peso final de los granos y la temperatura media del llenado. Si la temperatura que están experimentando realmente los granos es mayor, se acortará la duración en días del llenado de granos y el peso será más bajo. El sistema de refrigeración de la planta es la transpiración. Con mayores temperaturas, cualquier déficit hídrico va a hacer que aumente la temperatura interna de los granos y el peso final de granos sea más bajo, ¿sí? Eso como cuestión general. El otro punto que tiene que ver con esto, y es muy importante, es en qué momento va bueno, y la transpiración de las espigas tiene que ver con la apertura que tienen los estomas, y si hay más demanda ambiental, es proclive a cerrar los estomas. Todavía no estamos seguros cuánto va a ser el efecto de la mayor concentración de dióxido de carbono. Mayor cantidad de dióxido de carbono aumenta la eficiencia del uso del agua, pero hasta lo que sabemos hasta ahora, el balance entre cuánto aumentará el dióxido de carbono y cuánto la temperatura sigue siendo negativo para la planta, ¿eh? Entonces, volviendo al llenado de grano, lo que es clave, lo que vamos a tener es no solo un incremento medio de las temperaturas, sino que los eventos de aumentos térmicos u olas de calor también van a incrementarse. Entonces van a ser periodos cortos de mayores temperaturas y es fundamental en eso cuando se dan durante el llenado. En la medida que son más tempranos durante el llenado de grano, más cerca de la floración o de la floración en adelante, el impacto es mayor. Esto lo hemos evaluado en experimentos.
En la medida que es más tardío en el llenado de granos, el impacto es menor, para que tengan un nivel de referencia. En experimentos en los cuales incrementamos la temperatura en el periodo inmediatamente anterior a la floración, en el periodo inmediatamente después de la floración y en el periodo durante mediados de llenado de grano, la pendiente de caída del peso de grano, no recuerdo exactamente los números, pero para que tengan una idea, era muy parecida en el periodo inmediatamente anterior a la floración y en el periodo inmediatamente posterior a la floración, y era la mitad, o sea, el perjuicio era la mitad sobre el peso del grano cuando el aumento térmico era de mediados de llenado de grano hacia la etapa final del llenado. Entonces, cuando planifiquen fechas, no es el único criterio, hay muchas cosas para fecha de siembra o para riegos también, tengan en cuenta que no es igual el impacto de la ola de calor en todo el llenado de grano. Va diluyéndose el impacto en la medida que avanza el llenado. No sé si era lo que me preguntaba, y si no respondí concretamente a su pregunta, por favor, indíqueme en qué estuve fuera de su pregunta. No, doctor, muy efectiva su respuesta, le agradezco, muy amable, me ha dejado muy claramente y satisfecho con su respuesta. Muchas gracias. Seguiremos acá. Por ejemplo, tenemos de parte de Carlos Herrera, le mandan un saludo desde la Universidad de Sonsonate de El Salvador. Y tenemos otras preguntas. Tenemos de parte de el participante 2001-2348, dice, ¿hasta qué estado en el llenado de grano debemos seguir regando? A ver, ¿cuál es? Lo primero sería, ¿cuál es el objetivo del riego durante el llenado? Entonces, si lo planteo primero desde esta perspectiva, ¿sí? Si me permites. Si estamos hablando de trigo, hay una diferencia muy fuerte entre trigo o similares a trigo y maíz. ¿A qué me refiero? Cuando en todos los experimentos en que se redujo el área foliar durante el llenado de grano, que en trigo el cultivo está poco limitado por la fuente. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se enfrentan en el cultivo a un problema, sea cual fuera, un insecto, lo que fuera, que disminuye el área foliar, el impacto, excepto que se superponga con el periodo crítico, esa fase de cuaje de grano al principio, está internacionalmente aceptado que trigo no está limitado de forma importante durante el llenado de granos por la fuente. Entonces, tenemos que tener eso de referencia. No está limitado. Si lo que queremos hacer es regamos para mantener área foliar verde durante el llenado de granos, no es crucial en el cultivo de trigo. Por todas las referencias, y podemos conversarlo y te puedo pasar referencias después. Si estamos con el cultivo de maíz es muy distinto. Todos los experimentos que hicieron en los cuales se redujo el área foliar de maíz durante el llenado, tuvieron impacto importante en el peso de los granos. Entonces,
Maíz ante reducciones de área foliar o reducciones de fuente, como llamamos, de fuente de asimilados, sensible. Trigo, triticale, cebada, bla, 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 muy poco sensible. ¿Sí? Entonces tenemos eso en cuenta. Ahora, si lo que queremos es regar para, de alguna forma, no lo vamos a controlar el aumento térmico, cambio climático, pero le damos mejores condiciones de refrigeración a la planta, no tengo dudas en que si tienes que elegir, si estás limitado en la capacidad de riego, elige la primera etapa del llenado de granos. ¿Por qué? Porque los primeros 7, 10 días, dependiendo de la temperatura, son clave no solo para el peso, sino para el número también, como lo vimos en el periodo crítico. Y además, el peso. Entonces, si tienes que elegir, no hay duda sobre eso. La primer mitad, si dividimos el llenado en 2 para dar un ejemplo, la primer mitad. Y si tienes que elegir, tienes más restricciones, el primer cuarto del llenado, del periodo de llenado de granos. Otra vez, si hay algo que no respondo puedo no haberlos interpretado en lo que plantean, y me lo dicen, no hay ningún problema. Ok. Lástima no tengo tu nombre, sé que eres 20012348. Sí, profesor Miguel Rojas. Miguel. Novena región. Sí, no, bien contestado, perfecto. Gracias, Miguel. Ok, tenemos otra pregunta más de parte de Carlos Herrera. Y él comenta que el clima en El Salvador es de trópico seco. Y su pregunta es, en los días de pocas horas, luz de fotoperiodos, ¿cómo afecta en la cantidad de evapotranspiración en el cultivo de maíz? Sí, más que la duración del día, lo que tenemos que medir ahí es la demanda ambiental y la concentración de agua, o sea, el movimiento de agua de la cámara subestomática al ambiente depende del diferencial de concentración, no humedad relativa ni nada de eso, del diferencial de concentración. La cámara subestomática está prácticamente al 100%. Entonces, la demanda ambiental es lo que tenemos que monitorear. De alguna forma lo podemos monitorear con la evaporación de agua de una superficie libre, ¿sí? Y eso es lo que condiciona. Sí va a condicionar algo muy importante, porque la eficiencia de uso de la radiación es modificada por la presión de vapor del ambiente. Entonces, cuanto más, hay varios trabajos que muestran eso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor sea la demanda ambiental, menor va a ser la eficiencia de uso de radiación. El cultivo, yo no hablé de eficiencia de uso de radiación porque si no, nos llevaría muchísimo tiempo, pero yo me concentré en la captura de radiación. ¿Por qué? Porque de las dos variables estas que explican la biomasa, la captura de radiación y la eficiencia de uso de radiación, la eficiencia es mucho más conservativa que la captura de radiación. El índice de área foliar es más sensible que la eficiencia de uso de radiación. ¿Qué quiere decir eficiencia? ¿Cuántos gramos de biomasa se producen por cada megajoule de radiación que capturó, interceptó el cultivo? Entonces, eso es más conservativo. Quiere decir que no se modifica. Y la demanda ambiental, medida como
déficit de presión de vapor modifica la eficiencia de uso de radiación. Si el déficit de presión de vapor es más alto, se produce menos biomasa por la misma cantidad. Ustedes tienen dos cultivos, uno con más déficit de presión de vapor y otro con menos déficit. Los dos tienen la misma arquitectura, el mismo índice de área foliar, la misma cantidad de radiación, pero difieren en la demanda ambiental. El que tiene más demanda ambiental producirá menos biomasa que el otro. Entonces, es muy importante que el cultivo tenga disponibilidad de agua para cumplir con esa demanda ambiental. Y de esa forma, no se puede compensar totalmente, pero es la mejor forma de compensarlo. Y es más por ahí, por la demanda ambiental, que por la cantidad de horas de luz, ¿sí? Salvo que tuviera respuesta fotoperiódica, pero generalmente los genotipos que utilizan en los trópicos tienen menos sensibilidad fotoperiódica y los fotoperiodos no cambian mucho a lo largo del año también, o mucho menos. Nosotros estamos a 40 grados de latitud, el cambio fotoperiódico es importante en nuestra latitud. No sé a qué latitudes están ustedes, pero mucho menor que la nuestra. Otra vez, si quieres algún aspecto particular, otra cosa, por supuesto. Continuamos con la respuesta. Ok, tenemos dos preguntas más. Muchas gracias. Gracias, Carlos. De parte de Mario, Alain pregunta, considerando los elementos mencionados, profesor, ¿cuáles serían los momentos críticos para la aplicación de riego en cereales? Y la pregunta 2, ¿cómo y qué tipo de fuentes de nitrógeno aplicar en cereales? Sí. Con respecto al momento crítico, no tengo dudas que el periodo crítico que va desde alrededor de la floración, hemos visto que no es exactamente igual en cebada, en trigo y en maíz, pero bueno, dentro de cada uno de ellos, alrededor de la floración, ahí apuntaría. Hay algo que no podemos dejar de considerar. Ese es el periodo crítico. Si el cultivo tiene un estrés en ese periodo, si estamos hablando de maíz, se va a maximizar la protandria, o sea, la floración masculina, y hay muchos experimentos también, no va a cambiar el momento. Su fenología no cambia. Lo que cambia, lo que se retrasa, es la aparición de estigmas o silking. Entonces, ahí, si estamos hablando de maíz, apliquen el riego ahí, porque vimos una figura de Bolaños y Edmis que muestra la variabilidad genotípica y lo han utilizado mucho en mejoramiento. Eso es uno de los pocos logros, debo decirlo. Discúlpenme que con los años me he vuelto más de contar cosas adicionales. Más anecdótico, diría. Es uno de los grandes hitos, y lamentablemente pocos, que tenemos los fisiólogos para sentirnos contentos de que hemos aportado al mejoramiento, ¿sí? Y les cuento un breve chiste. Los mejoradores, con mucho sentido del humor, y me hace reír a mí también, a pesar de ser fisiólogo, decían que los mejoradores alimentaban el mundo, nosotros los fisiólogos alimentábamos a la imprenta, porque solo hacíamos paper. Lo cual es muy gracioso. Y la verdad, los aplaudimos porque tuvieron mucho ingenio para decirlo. Y veo que Mario debe ser mejorador, Mario.
Pero bueno, más allá de estas cosas, el periodo ese, o lo modificamos si estamos hablando de trigo, de cebada. Pero hay una cuestión que es sumamente importante, que es cómo llega el cultivo al periodo crítico. Porque estas cosas, como si el estrés es instantáneo, todos estos experimentos que mostré de periodo crítico se hicieron con sombreamiento. Se hicieron con sombreamiento por varios motivos que no voy a enumerar, pero básicamente ustedes imponen el estrés y lo quitan el estrés. No tiene mayores efectos, creemos, acumulados. Pero si estamos hablando de agua o de nitrógeno, las cosas no son así. O sea, si ustedes tuvieron problemas de agua antes, ¿qué va a pasar? La expansión foliar se va a ver disminuida. Entonces, el cultivo, sea cual fuere, llega al periodo crítico con una menor, con un índice área foliar más bajo, lo que significa menor captura de radiación y muchas veces están por debajo del índice área foliar crítico. Porque las hojas que ya se expandieron no tienen marcha atrás. Las hojas que no se expandieron completamente, o las ramificaciones, no solo pensamos en una hoja, todos estos cultivos, excepto maíz o girasol, tienen ramificaciones. Entonces, ante un estrés de agua o nitrógeno, ¿qué hacen las plantas en general? Plantas como trigo, ¿sí? Plantas con ramificaciones. Reducen la producción de macollos o ramas. Reducen la expansión foliar. Maíz también, no tiene rama, pero es más lo que reduce la expansión foliar. Ese es el ajuste. Esas hojas que no crecieron completamente, o sea, no se expandieron a una superficie grande, o las ramas que no se produjeron, no podemos volver el tiempo para la edad que tengo, cada día lo lamento más, pero no podemos volver el cultivo para atrás. Entonces lo que no se expandió ya se perdió. Si ustedes riegan solo el periodo crítico, si el cultivo viene razonablemente bien, apunten todos sus cañones de agua, para decirlo así, al periodo crítico. Ahora, si las cosas llegan al periodo crítico con una intercepción, como veíamos en alguna de las figuras, de un 70%, ustedes ya perdieron parte del rendimiento, parte del número de granos. No hay cómo volverlo atrás. Entonces, cuidado en ese balance. Y si estamos hablando de nitrógeno, las cosas son muy anteriores. Porque si ustedes aplican nitrógeno en el periodo crítico, ya pasó. Ya fue. No van a cambiar las cosas de forma importante. Y ahí también hay diferencias entre el nitrógeno y el agua, los efectos. Lo que van a tener es más concentración, si estamos hablando de trigo, o bueno, en maíz también, aunque importa menos. Están aplicando ahí, van a tener más concentración de proteína en grano, pero no mucho más que eso, ¿sí? Con respecto a las formas, acá también depende mucho del ambiente, y no es para evadir la respuesta, ¿sí? En ambientes si van a hacer fertilización parcializada o no parcializada, ¿sí? Generalmente es conveniente hacer fertilizaciones parcializadas, o sea, muchas veces aplicamos una parte del nitrógeno, nosotros utilizamos, bueno, este es un ambiente de altísimo potencial, entonces los niveles de nitrógeno que usamos acá no son comparables con otros lugares. Pero hacemos aplicaciones parcializadas, por lo menos a la siembra, y
entre inicios y mediados de macollaje, nunca después de SADOX 3.1, espiga a 1 centímetro en el cultivo de trigo. Si tienen muchos problemas de lixiviación por precipitaciones tempranas, uno de liberación lenta, y si no, fertilizaciones parciales. Esas son las indicaciones que yo daría. Y otra vez, si alguno de ustedes quiere comentar algo, está abierto, no solo la pregunta, sino que está abierto a que conversemos. Muchas gracias, doctor Calderini. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente, y yo les agradezco a ustedes, a todos ustedes, en realidad. Bueno, a ustedes por darnos ese tiempo, brindarnos esa importante ponencia. Tenemos una última pregunta, doctor. Y bueno, luego tendremos las palabras de la licenciada Anabel Garay, de parte de CONACYT, así que vamos a leer la última pregunta. Sí, de parte de Jorge, dice, saludos desde Panamá. Doctor, dice, en el caso de arroz, en el periodo crítico, la eficiencia de captura de radiación y eficiencia de uso de agua tiene un comportamiento similar a los cultivos presentados. ¿Podría la densidad de siembra ser importante? Teniendo en cuenta que en zonas tropicales se puede contar con la luz y el agua disponibles durante el año y temperaturas constantes. Bueno, primero voy a decir que yo no trabajo en arroz, voy a con el arroz, ¿sí? Hablabas del periodo crítico de arroz y perdón, ¿podría repetirme dijo de la temperatura y? A ver, dice... Buen día. Ah, sí, sí. Habla, ¿no? Sí, saludos, doctor. Por ejemplo, sí, un gran saludo desde acá, desde Panamá. Bueno, muchas gracias. Por ejemplo, en la zona nuestra, quizás todo Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, donde se siembra bastante arroz, sí, digamos, las condiciones de luz, de temperatura y agua generalmente podrían manejarse y no ser un factor limitante, digamos, desde el punto de vista ambiental. Sí. Mi pregunta entonces es si yo puedo interpretar los parámetros de evaluación de los cultivos que vimos, por ejemplo, evaluar el periodo crítico, la eficiencia de captura o la eficiencia de uso de agua de forma similar, o esperaría yo que mi periodo crítico también esté cercano a la floración. Sí. Yo sugiero que esperes un periodo crítico similar en el caso de arroz. De hecho, en Chile la superficie sembrada de arroz es pequeña, pero no se hace, por supuesto, en nuestra zona, se hace más al norte. Y el problema principal o uno de los problemas son temperaturas frescas al momento inmediatamente previos a la floración o la antesis en arroz. Entonces, también por otro motivo estamos en condiciones muy distintas a ustedes, pero sigue siendo un factor ambiental que es clave alrededor de la floración y en el periodo anterior. Entonces, sí, te diría que lo que vemos en trigo, por ejemplo, lo podemos compatibilizar con las diferencias que tiene, por supuesto, con arroz. El problema no sería en el caso de ustedes ni la carga de radiación, ni la... ¿Cómo es? Ni el agua, perdón, pero sí la captura de radiación sigue siendo clave para el cultivo de arroz. Eso está bien visto en ese cultivo. O sea, no soy especialista en arroz, pero sí he leído cosas de arroz que conozco, por supuesto. Entonces sí te diría eso, y cuidar
cómo llega al periodo crítico de arroz. En eso no tengo ninguna duda, Jorge. Sí, Ya, perfecto. Muchas gracias. sí. Un gran La saludo desde otra acá. cosa, algo que Sí. trabajando en trigo uno no lo ve, pero en los sistemas de producción de arroz, algo que siempre me llamó la atención y tal vez ustedes lo implementan o lo puedan implementar, en Asia, especialmente en China, pero en Asia, como las condiciones ambientales son parejas a lo largo del año, en muchos casos se lo hace bajo película de agua, el arroz, lo que encontraron, bueno, todos saben que la Revolución Verde fue clave para, especialmente en trigo y en arroz. Lo que encontraron en las investigaciones posteriores en arroz es que el nivel de rendimiento de arroz no se había incrementado por Revolución Verde respecto del IR8, ¿sí? El buque insignia de la Revolución Verde en arroz, IR porque fue el IRRI el que lo produjo, el Centro Internacional, ¿no?, de Mejoramiento de Arroz de Filipinas. Y lo que pudieron explicar, esto llamó la atención a muchos fisiólogos por mucho tiempo, lo que vieron es que achicaron o sea, el ciclo de cultivo lo habían achicado. Entonces, por eso no tenía más productividad, porque tenía un ciclo más corto. No está directamente relacionado con el periodo crítico. Disculpa lo que te voy a comentar, pero me parece algo muy interesante. Entonces, comenzaron a evaluar el rendimiento, no como lo hacemos generalmente kilos por hectárea, sino kilos por hectárea por tiempo del ciclo, por día. Y ahí sí hubo incremento de rendimiento. ¿Y por qué se dio esto? Porque los productores, en lugar de hacer un cultivo de arroz, en algunos lugares de Asia, no en el año, un poquito más del año, hacen 3 ciclos de arroz. No sé si ustedes en Centroamérica tienen situaciones como esa, pero si hicieran más de un ciclo de arroz, y ahora vuelvo al periodo crítico, yo lo que les sugeriría es que vean cuánto cambia las condiciones ambientales, radiación, temperatura principalmente, durante el periodo crítico entre los ciclos consecutivos de arroz para estimar el rendimiento potencial y la productividad de sus sistemas productivos. No quedarnos en la idea del rendimiento de un solo cultivo y tratar quizás de optimizar, quizás no es el mejor para los dos, pero optimizar a lo largo del año el periodo crítico si hacen más de un cultivo de arroz. Eso con respecto al periodo crítico. ¿Sí? Y lo que te decía, en la relación radiación-temperatura, ustedes no tienen problemas de agua o de radiación, pero sí es importante la vinculación entre radiación y temperatura. Eso, Jorge, si quieres ampliar tu pregunta o lo que fuera, muy bienvenido. No, perfecto, muchísimas gracias. Creo que sí se pueden adaptar mucho del sistema de estudio, pues, de lo que han visto allá en este cultivo, que es un cultivo de grano y muy parecido, pues, Sí. fenológicamente también a los otros cultivos. Bien, Jorge. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, agradecemos a todos por las participaciones que han tenido, que han abonado pues a este esfuerzo de poder dar ese conocimiento tan importante, doctor. Voy a dejar con ustedes ahorita a la licenciada Anabel Vigaray, ella pues es representante de CONACYT, para que den unas palabras de cierre. Vale, ahí está. Sí, buenos días.
Buenos días. Para nosotros aquí nosotros ahorita estamos por la mañana todavía, ya ustedes ya están bien tarde. Bueno, en primer lugar yo quiero dar los agradecimientos, en primer lugar al doctor Daniel Calderini, por su excelente presentación, por su disponibilidad en apoyarnos en esta transferencia de conocimientos. Le quiero agradecer también a Paola Segovia de la Universidad Austral de Chile, que nos colaboró con la difusión. Quiero agradecer también, le agradezco al equipo de CONACYT, a mis compañeros que me han dado un gran apoyo en esta actividad y en otras que hemos realizado anteriormente. Y también agradecer al CITED porque nos prestó la sala. Muchas gracias también a todas las personas que han participado en esta transferencia de conocimientos. Un saludo desde ya, un saludo de Navidad. Y muchas gracias. Adiós. Muchísimas gracias a ustedes por todo lo que han hecho y a todos los que han participado de esto. Muchas gracias, sinceramente. Si no es mucho molestia, aquellos que todavía están con nosotros podrían activar su cámara. Vamos a tomar una fotografía de la manera general, así como, claro, ¿verdad? Que todos hemos sido partícipes. Tenemos que adaptarnos a estos tiempos a esa nueva realidad. Las fotos son también distintas. Sí, así que, ok, esperando un poquitín más. A ver, tenemos un par. A ver, ahí está. Veamos, otra más. A ver, todos sonriendo. Ok, perfecto. Bueno, agradecemos a todos entonces. Chévere. Muy amable a todos por los que han participado. Al correo con el cual se inscribieron se les hará llegar el link donde tendremos la grabación de lo que fue hoy la transferencia de conocimiento. Y también la vamos a habilitar en el canal de YouTube de CONACYT El Salvador para que puedan también verla o descargarla en medida de la necesidad. ¿Sí? Muy amable a todos. Pasen un buen día. Muchas gracias. Gracias a CONACYT. Saludos a todos. No se y a oyen los así. participantes, a todos. Ahí está. Muchas gracias. Sí. Gracias. Fotos, fotos, fotos. Bye.